salude a su vecino que está al lado. Le cuento que antes de poder iniciar, el día viernes se nos veían unos pensamientos y pensábamos que había venido el rapto. O también hubo otro pensamiento que decíamos que los hermanos como que se habían ido a las 7 iglesias, al recorrido. ¿Qué había pasado? Pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y cada cual sabe el motivo y la razón por qué no estuvo aquí el viernes, y Dios lo sabe. Pero hoy estamos aquí un día más, una oportunidad que Dios nos permite estar aquí en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Hoy estamos de fiesta. Amén. ¿Estamos de fiesta o no estamos de fiesta? Estamos de fiesta porque nuestro Cristo, ¿qué hace? Vive. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No piensen que porque he venido con un terno así gris, el hermano viene a un velorio o algo así. No. Dice el texto bíblico en el libro de Lucas que un ser resplandeciente se le apareció y le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y usted y yo entendemos que nuestro Cristo vive. Amén. O sea, usted y yo sabemos que no estamos aquí solamente por pasar un tiempo, no, porque hemos entendido quién fue el que pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Aquel que nos redimió, nos perdonó, nos santificó, nos purificó y hizo maravillas con cada uno de nosotros. Y no solamente eso, un día usted y yo estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, y el poder de su sangre nos trajo vida espiritual. Entonces déjeme decirle que usted y yo no servimos a un Dios muerto. Escuche, iglesia, usted y yo no servimos a un Dios muerto. Usted y yo servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que se manifiesta de forma personal en cada uno de nosotros. Y Él anhela que cada uno de nosotros le conozcamos. Entonces, para poder conocerle a Él, Dios anhela que usted y yo tengamos una relación íntima con el amado Padre Celestial. Entonces, Él resucitó. Amén. Él resucitó ¿con qué? Con poder y con gloria. Déjeme decirle, iglesia, que Cristo Jesús no está en una tumba. Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y las Escrituras son reales, son verdaderas. Amén. Listo. Hay unas palabras que escribieron se puede decir en un texto. Dice que hay diferencias entre la tumba de Cristo y en otras tumbas. Dice aquí que las tumbas de las pirámides egipcias son famosas. ¿Sabe por qué son famosas? Porque contienen, los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster de la ciudad de Londres, Inglaterra, dice que es renombrada porque en ella descansan los restos de los nombres y de los hombres y de notabilidades inglesas. Y otro lugar más que es famoso, el cementerio que está en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, dice que es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Son lugares famosos y son visitados por mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque contienen gente o huesos de gente poderosa, gente que estuvo en guerras y muchas cosas más. Pero entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, dice que existe una gran diferencia, como que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen muchos visitantes, de lejos, de cerca, por lo que contienen. Mientras la tumba de Cristo es famosa, ¿sabe por qué?
por lo que no contiene. Las otras tumbas son famosas porque contienen algo ahí, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo es tan famosa y es visitada por mucha gente por lo que no contiene. Y eso manifiesta en nuestras vidas de que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Y debemos sentirnos gozosos, alegres, porque es una fecha que se conmemora realmente que Cristo Jesús resucitó. Amén. Entonces, decía nuestro pastor Fernando el día viernes, al término de su enseñanza, decía que el amor de Dios fue manifestado ¿dónde? En la cruz. Ahí fue manifestado el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y dice el texto bíblico que aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero en la resurrección de Cristo, ¿qué se evidencia? Se evidenció su poder, su gloria. Se manifestó algo maravilloso ahí al tercer día de Cristo Jesús que resucitó. Se evidenció su poder. Y es ese poder el cual usted y yo vamos hoy, en esta mañana, a escuchar. Y creo que la enseñanza guiada por el Espíritu de Dios nos ayude. Como decía al inicio, no debemos buscar entre los muertos al que vive. Nuestro Dios no necesita que usted y yo lo carguemos, porque Él camina solo. Él es real. Él nos habla. Él ministra nuestras vidas, consuela, nos ayuda. Y la presencia del Ruach HaKodesh que está dentro de nuestras vidas nos confirman realmente que todo lo que dice la palabra de Dios es real. Entonces, vamos a ver el texto bíblico en 1 Corintios. Abra su Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 21, en la versión Nueva Traducción Viviente. Abra su Biblia, por favor. Ahí lo tiene en pantalla. ¿Qué dice el texto? Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Te sigue? Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Déjemelo ahí en el versículo 13, por favor. Dice, pues si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 15. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Versículo 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha.
el primero de todos los que murieron. Y el 21, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Amén o no amén? Si Cristo no hubiese resucitado, como decía el texto, ¿qué sería de la predicación? Vana, inútil. ¿Cómo sería nuestra fe? Inútil. O sea, estaríamos diciendo que usted y yo viniéramos aquí a la casa, a este lugar, por gusto, por pasar un tiempo, por hacer coinonía, por estar en un club social, y no es así. Porque si Cristo Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, lo que usted y yo hacemos en negarnos a nosotros mismos, en cuidar nuestras vidas, en vivir o en buscar una vida en santidad, no tendría ningún valor. Porque si Cristo no resucitó entre los muertos, dice el texto bíblico más adelante, entonces comamos y bebamos y muramos. Porque no tendría nuestra vida ningún significado. Pero déjeme decirle, como el texto bíblico lo dice, que Cristo sí resucitó entre los muertos. Amén. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Porque si no, como decía el texto, estaríamos condenados. Pero dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Usted y yo no somos condenados. Cristo Jesús nos libertó. Entonces, nuestra fe y esperanza como cristianos, ¿en dónde se fundamenta? Se fundamenta en un Cristo resucitado, no en un Cristo muerto. Nuestra confianza y nuestra seguridad y nuestra fe en Dios es de que realmente Cristo resucitó. Esa es nuestra fe. Esa es la seguridad que usted tiene como hijo de Dios, de que Cristo vive. ¿Y dónde vive Cristo? Vive dentro de nuestras vidas. O sea, entonces debemos darle un valor. ¿Cómo usted y yo caminamos en este diario vivir? Si realmente usted y yo estamos buscando de Dios como se debe, si le estamos dando el mayor significado a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque ahí Él manifestó su amor, pero Él quiere manifestar su poder y tiene que revelarse a nuestras vidas lo que realmente Cristo hizo ahí y resucitó al tercer día. Dice que nuestra fe y esperanza como cristianos se fundamenta en el triunfo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema de hoy. El triunfo glorioso de la resurrección. Para que haya un triunfo, ¿qué tiene que haber? Batallas, tiene que haber guerras. ¿Y quién cree que se levantó en contra del diseño de Dios? Satanás. Él ha buscado desde el principio la manera como arrebatarle el reino o ir más arriba que el reino de nuestro Dios. Ha buscado muchas formas, muchas maneras, y no lo ha podido y no lo podrá. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo es una verdad divina, mi amado hermano. Es una verdad divina. Pues ella confirma la obra realizada de nuestro Dios. Y esta, o sea, la obra de la resurrección, es evidente de la verdad de su palabra. Porque si Él no hubiese resucitado, ¿tendría algún valor esto? ¿Tendría algún valor el Evangelio?
Muchas religiones se basan en sus creencias, en sus dogmas, y fueron creadas por hombres que lamentablemente murieron y ahí quedaron. Y esa es la diferencia de un evangelio, del cristianismo, del seguir a Cristo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que realmente es el fundamento de nuestras vidas, el cual usted y yo podemos decir: yo sirvo, yo sigo y yo busco a un Cristo que resucitó al tercer día y que se levantó con poder y gloria. Él se levantó con poder y gloria. Él no quedó en la tumba, iglesia. Él se levantó con poder y gloria para alabanza de su nombre y para poder beneficiarnos a cada uno de nosotros. Y eso lo veremos más adelante. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿usted cree que los apóstoles tendrían algún motivo de ir y seguir cumpliendo la labor que Cristo Jesús inició? No tendrían ningún fundamento. Pero cuando se cumplió la palabra y ellos lo vieron y Cristo Jesús se manifestó, no solamente a los apóstoles, sino que se manifestó o se mostró a mucha gente y pudo hacerse notar que su palabra, lo que él había dicho ahí cuando estuvo con los discípulos, que él iba a resucitar al tercer día, se cumplió. Y eso los motivó a los apóstoles a ir y a llevar un mensaje, no un mensaje cualquiera, un mensaje de poder, que así como Cristo había resucitado, lo había llenado de poder. ¿Para qué? Para llevar un evangelio diferente, un evangelio con prodigios, con señales. Porque el poder de la resurrección de Cristo Jesús estaba obrando y se había manifestado en ellos. Entonces, no podemos ser cristianos, iglesia. No se puede ser cristiano si se niega la resurrección. No se puede ser cristiano. O sea, no podemos negar, ya que la resurrección es parte fundamental de nuestras vidas. Amén. Bien, ¿sabe que cuando Cristo Jesús resucitó al tercer día, el Padre Celestial le dio un nombre? Y no un nombre cualquiera, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que tiene poder. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice que Dios lo elevó al lugar máximo de honor. Imagínense, no hay otro lugar que una persona sea colocada como fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Un honor máximo al obedecer al Padre Celestial, el ir a la cruz, morir, resucitar al tercer día. Dice el texto: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está encima de todos los demás nombres, para que el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué se le dio a Cristo Jesús? Un nombre que es sobre todo nombre, que tiene poder ¿en dónde? En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y es ante ese nombre que se dobla toda rodilla y que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y todo espíritu y todo demonio se somete al nombre de Yeshua HaMashiach. La obediencia de Cristo Jesús lo trajo a un nivel de gloria, a un nivel de poder. Entonces, para que usted y yo tengamos un nivel de poder y autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Usted y yo tenemos que morir. Realmente, a veces nos cuesta, pero tenemos que morir. Un verdadero discípulo dice que se niega a sí mismo.
Yo creo que aquí está una iglesia que se está negando a sí mismo, porque muchos estarían allá afuera, en la playa, en la piscina, y haciendo cosas, actividades diferentes. Pero usted ha dispuesto su corazón hoy estar aquí en su casa y poder recibir una palabra de parte de Dios. Entonces Dios le engrandeció al máximo, le otorgó el más alto privilegio y Dios lo colocó en la posición de mayor honra y poder. El hecho de que Cristo resucitara al tercer día, Dios lo puso en un lugar alto. O sea, Él vino, nació. Dice la Biblia que creció en gracia y en altura. Pero también, ¿sabe qué? Él tuvo un grupo de hombres, de discípulos, que les enseñó. Y no solamente eso, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, se levantó con poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Algo maravilloso que Cristo Jesús hace a favor nuestro. Es por eso que usted y yo debemos alegrarnos que Cristo resucitó. No está en una cruz. Él resucitó, iglesia. Entonces, el triunfo glorioso de la resurrección demostró que Cristo es Dios. El momento que Cristo resucitó al tercer día demostró que Él es Dios, un ser divino. Jesús demostró su deidad, cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿qué nos enseña? La Biblia nos declara, dice, y quedó demostrado que Él, que era el Hijo de Dios, cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro. ¿Quién es Él? Es nuestro, Él es nuestro Señor. Dice el texto, quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios y que fue resucitado de entre los muertos. ¿Por el poder de quién? El poder del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, imagínense, es el mismo Espíritu que habita dentro de nuestras vidas. Para poder levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. O sea, no podemos estar con pensamientos de derrotas. No podemos tener pensamientos de que yo no puedo. No, porque un Espíritu que habita dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, nos va a ayudar para poder levantarnos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra cosa que demuestra el triunfo glorioso de la resurrección es que demuestra el poder de Cristo Jesús para poder perdonar nuestros pecados. El texto bíblico en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17, versión TLA. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. ¿Sí ve? No es creer en un Cristo crucificado, es creer en un Cristo resucitado. Y es ese poder que se manifiesta en nuestras vidas, el poder de su resurrección, que usted y yo somos beneficiados y somos perdonados. Eso demuestra su poder. Eso demuestra el triunfo que tuvo Cristo Jesús al levantarse de entre los muertos. Y no solamente eso, que Cristo Jesús
cuando resucitó de entre los muertos, demostró que su autoridad y demostró su poder, demostró su dunamis, demostró el poder que Él tiene. Imagínense que cuando Cristo Jesús, cuando estaba en agonía, dice la palabra de Dios, que las tumbas fueron abiertas. Antes de morir ocurrió ese milagro o ese poder sobrenatural para que las tumbas sean abiertas. Ahora imaginémonos con el poder de su resurrección a favor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios puede hacer a favor de cada uno de nosotros? Pero ¿qué es lo que dice el texto? Que debemos creer, no dudar. No puede entrar ninguna situación de dudas en nuestra mente de que Cristo Jesús no resucitó. Porque eso estaríamos negándole a Él. Pero realmente Él resucitó. Y Él tuvo el poder y la autoridad en esos momentos para romper todos lazos, toda cadena de pecado y asegurarnos el perdón. Y no solamente el perdón, la vida eterna a todos los que aceptan el regalo de su salvación. Todos los que aceptan el regalo de su salvación. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí en este lugar somos parte de la iglesia. No sé si usted nos visita por primera vez o por segunda vez, pero este acto maravilloso, cuando hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y le reconocemos que Él resucitó de entre los muertos, estamos aceptando ese don maravilloso que es la salvación para nuestras vidas. Y el triunfo glorioso, algo más que hace, nos revela el poder de Cristo sobre la muerte. La muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo. Dice el texto bíblico en el libro de Romanos 6:9. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos 6:9, en la versión TLA. Dice el texto: sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder. O sea, la muerte ya no puede enseñorearse de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la muerte no va a poder ejercer ninguna autoridad sobre Él. No va a tener ningún dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí pudo demostrar que la muerte no pudo retenerlo. Amén. Y algo maravilloso que podemos ver es que la resurrección nos asegura una victoria sobre la muerte. ¿Por qué nos asegura una victoria sobre la muerte? Eso no quiere decir que usted y yo nunca vamos a morir. Dios sabe que nos llegará un tiempo, la hora, cuando Él lo permita, poder partir de esta tierra. Pero el texto bíblico en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea, nuestras vidas cobran un valor cuando aceptamos a Cristo y reconocemos ese poder maravilloso de su resurrección. Nos asegura la victoria de que un día podamos partir, pero nuestras vidas están aseguradas con Él. Que si Él resucitó, un día usted y yo vamos a resucitar con Él, en Él. Amén. El triunfo glorioso de la resurrección hizo algo
más todavía. No solamente derrotó la muerte, no solamente nos perdonó de los pecados, sino que también derrotó ¿a quién? ¿Derrotó a quién? A Satanás. Ese es el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Derrotó a Satanás, al enemigo. Porque el enemigo, desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo ha luchado de una forma cruel y astuta para poder querer derrocar el reino de Dios. Y yo me imagino que él ha de haber pensado que cuando Cristo Jesús estaba muriendo, brincó, saltó, ha de haber declarado: vencí, ya lo veo muerto. Pero nunca se imaginó o calculó mal que al tercer día nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Y ahí fue evidente su poder, porque Cristo Jesús se levantó y el poder del pecado, el poder de la mente quedaron destrozados. Pero eso no quiere decir que el enemigo ha dejado de existir. Eso tampoco quiere decir que el pecado ya no existe. Sí existe, sino que como hijos de Dios, Dios nos ha dado una autoridad y un poder en el nombre de Cristo Jesús para no obedecer al enemigo, porque el enemigo nos puede seducir y el pecado nos puede seducir para que usted y yo pequemos. Pero el Espíritu que habita dentro de nuestras vidas nos da un dominio propio para poder elegir si le hacemos caso o no. Él está vencido. Y Él nos da una victoria sobre el enemigo. Y Él anhela que cada uno de nosotros vivamos en santidad y en pureza. Entonces, déjeme decirle que el triunfo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos da a nosotros? Victoria. Entonces, usted y yo somos victoriosos ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted somos victoriosos en un Cristo resucitado, en un Cristo que resucitó al tercer día. Amén. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Vamos a ver beneficios que usted y yo obtenemos por medio de su resurrección. Una de ellas es que usted y yo estamos en el cristianismo verdadero. Usted y yo estamos en el cristianismo o en el evangelio verdadero. Porque esta, que es su palabra, una vez que se revela en nuestras vidas y cuando se cumple en nosotros, nos enseña y nos manifiesta que estamos en el verdadero evangelio. Amén. Entonces, en el 1 Corintios, vamos a leer en otra versión, 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, en la versión PDT, dice el texto: si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Pero como hemos creído que Cristo sí resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe no es vana, nuestra fe no es falsa. Nuestra convicción y nuestra seguridad como hijos de Dios es que tenemos ese beneficio de que usted y yo estamos caminando en el camino correcto con Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es Él que nos enseña y nos muestra a través de su resurrección los beneficios que usted y yo podemos tener. Otra evidencia o otro beneficio que usted y yo tenemos es la que nos garantiza la vida eterna. Yo pensaba que iban a pegar un grito de júbilo. El beneficio es que nos garantiza la vida eterna.
En Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, en versión PDT, yo creo que este texto bíblico es conocido. En Juan capítulo 11, versículo 26 al 26, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Y ahí está la pregunta, ¿crees esto? ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree realmente lo que dice el texto bíblico ahí? Que el día que usted y yo muramos, no vamos a morir realmente, vamos a descansar o vamos a dormir. Porque el día que usted y yo partamos de la tierra, como decía nuestro pastor Fernando, ángeles de Dios vienen y nos llevarán con él. Ángeles de Dios vendrán a arrebatar nuestras vidas y llevarnos con él. Y es un beneficio que usted y yo debemos entenderlo. El poder de su resurrección, nos lleva a poder gozar o poder garantizar que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Otra cosa que nos garantiza es la esperanza de su resurrección. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 14, dice el texto bíblico ahí en la versión PDT, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Amén. Algo maravilloso que podemos ver cuando un hijo de Dios, cuando un familiar parte de esta tierra y es un hijo de Dios, como humanos, ¿qué sentimos? Dolor, sentimos pena, pero algo interno, nos gozamos y nos alegramos. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que partió con Cristo Jesús se fue con Él y Él tiene una esperanza. Pero déjeme decirle que lamentablemente, los que parten de esta tierra sin Cristo no tienen esperanza. Y es por eso que Cristo Jesús habló mucho de la vida eterna y nos enseña a través de las Escrituras que usted y yo, como hijos de Dios, debemos manifestar a la gente que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva y que el deseo de Él es de que todos sean salvos. Y es por ende que muchas veces tenemos la responsabilidad de hablar a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Y esa es la seguridad, esa es la confianza que usted y yo tenemos. Que si hoy partimos, o el día que nos toque partir, nos vamos a gozar con Él. Nos vamos a alegrar con Él. Y los que nos quedamos, todavía vamos a seguir luchando en esta vida, pero los que parten con nuestro Señor Jesucristo gozan de ese gran beneficio de poder disfrutar con su presencia. Y un día usted y yo también, cuando partamos, resucitaremos. Amén. Esa es nuestra esperanza. Otra cosa como bendición o beneficio, que tenemos es que la resurrección de Cristo nos motiva a abandonar el pecado y a vivir una vida diferente. Una vida diferente. En Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11, en la versión PDT dice, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre,
nosotros también andemos de acuerdo a la vida, a una nueva vida. 5. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida de antes murió ¿con quién? Con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Versículo 7. Un muerto está libre del poder del pecado. ¿Estamos muriendo o estamos vivitos? Debemos estar muriendo a todo lo que el mundo quiere ofrecer. Estamos vivos espirituales. Amén. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cristo murió para derrotar al pecado de una vez para siempre y ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. Asimismo, ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. ¿Qué nos motiva? A abandonar el pecado, a buscar pureza, a buscar santidad, a tener una vida diferente, a servirle a Dios realmente. Cuando usted y yo servimos a Dios, hemos entendido que así como Cristo murió en la cruz por nuestras vidas y nos levantó de esos lugares que estábamos en tinieblas o en muertos, en pecados, nos levantó y nos sacó de un lugar de tinieblas para que usted y yo realmente le sirvamos a Él por amor y por gratitud. Y algo maravilloso que podemos también disfrutar de un beneficio es que tendremos un cuerpo glorificado e incorruptible. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde es usted ciudadano? Del cielo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Otros pueden decir que somos extraterrestres, lo que sean, pero somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Una novia que espera a su amado, que espera con mucho anhelo que Él regrese. Dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará ¿en qué? En un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¡Wow! Nuestro cuerpo débil y mortal será transformado ¿en qué? En un cuerpo glorioso, en un cuerpo transformado por el poder de Él. O sea, nuestras vidas, mientras estamos aquí en la tierra, estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día, cuando Cristo Jesús venga, este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso para honra y gloria de su nombre. Amén. Entonces, al recibir todo este conocimiento revelado sobre el triunfo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caminar? Algo más que nos enseñaba también el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58. Dice, porque es imprescindible
que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible y que lo mortal sea inmortal. Cuando así suceda, se cumplirá la siguiente profecía: ha sido devorada la muerte por la victoria. Y hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En efecto, el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existirá, y la ley que le da poder al pecado dejará de juzgarnos. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Wow. Lo que usted y yo hacemos para nuestro Dios no es en vano, iglesia. Nuestros cuerpos, como dice aquí, nuestros cuerpos mortales un día serán inmortales. Nuestra alma será transformada, nuestras vidas. Y ahí es cuando hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque usted y yo, por medio de Cristo Jesús, hemos alcanzado una victoria para poder vivir aquí en esta tierra con Él y por medio de Él. Y poder disfrutar de todos estos beneficios que hemos visto. Y hemos visto el poder de Dios que se manifestó en la resurrección, cuando Él se levantó al tercer día, con poder y gloria. Y es ese poder que se quiere manifestar en cada uno de nosotros. El texto bíblico que decía en Filipenses capítulo 2, decía él que Dios se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí o no? Y que toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor y que toda rodilla se doblará ante Él. Y el ser humano tiene dos opciones. Una de ellas es de venir a los pies de Cristo y reconocerlo como Señor y rendirse totalmente a Él de una forma voluntaria, por amor y por compromiso a Él. Esa es una manera. Y la otra manera es que la persona sea forzado, cuando Cristo Jesús venga, sea forzado a declarar con su boca y doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Hay las dos formas, pero usted y yo hemos entendido de forma voluntaria quién es Él, quién es nuestro Señor. Y como le decía, no sé si aquí hay invitados o las personas que nos pueden ver ahí en la transmisión. Hay dos formas de reconocer a nuestro Señor. Una de forma voluntaria y la otra es cuando Él venga y ser forzado a confesar y a declarar que Él es el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confesar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Declarar con nuestros labios quién es Él. Y otra forma es que usted y yo tengamos en nuestro corazón el deseo realmente de conocerlo. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. El poder de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Y yo no sé qué le impide a usted realmente poder levantarse. Hay cosas que obstruyen que mucha gente pueda realmente conocer o que se le revele el poder de Dios. La duda, la incredulidad y muchas cosas impiden que el hombre pueda vivir realmente de los beneficios que Dios quiere para nosotros. Y como decía el texto bíblico, amada iglesia,
debemos realmente esforzarnos, realmente reconocer quién es nuestro Dios, de saber y entender de que usted y yo no le servimos a un Dios muerto, de lograr entender que usted y yo buscamos y anhelamos conocer más de Él y que le servimos a un Dios vivo, a un Dios real. Y esa es la seguridad que usted y yo tenemos de un Cristo resucitado. Y si el Espíritu de Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, es Él el que nos va a ayudar en esos momentos que no podamos, en esos momentos que nos sintamos débiles, en esos momentos que estamos como desfalleciendo, que no tenemos fuerzas para avanzar, no tenemos fuerzas para seguir. El poder de Dios quiere obrar en cada uno de ustedes, manifestarse en esos momentos para que el poder del Espíritu de Dios obre en nuestras vidas y poder afirmarnos. Él es real. Su poder es real. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces cada una de nuestras áreas, tú que conoces lo más profundo de nuestras vidas, tú conoces la área que nos hemos alejado de ti y que necesitamos vida, que necesitamos que tú soples vida, Espíritu de Dios. Y es por eso que en esta mañana clamamos a ti, oh Dios, y poder levantar nuestras manos al cielo y poder glorificar tu nombre y decirte: Dios, solamente la ayuda viene de ti, solamente las fuerzas vienen de ti, oh Dios. El poder de resurrección obrando en nuestras vidas. Bendito eres. Bendito eres, mi Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Él es eterno. Él nos da la victoria. ¿Sabe por qué nos da la victoria?
Porque el victorioso vive dentro de nuestras vidas. Él vive dentro de cada uno de nosotros. Si Él vive dentro de cada uno de nosotros, no nos podemos dar por vencidos. El victorioso vive. Cristo Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios soberano. Él es el único Dios que merece toda gloria y toda honra de nuestras vidas. Es Él, Cristo Jesús, el fundamento de la fe de cada una de nuestras vidas. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por cada una de nuestras vidas. Gracias porque confiamos en ti, amado Padre Celestial. Gracias, Padre, por demostrar tu amor y por demostrar tu poder sobrenatural. Gracias, Señor amado, porque logramos entender que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que obra, que santifica y que transforma nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu iglesia y te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.